Paz de Cristo a todos los que nos ven. Este es un proyecto que estamos iniciando, así que pues nos presentamos. Mi nombre es Sarit García y estamos en compañía de nuestro pastor y obispo y también de mis hermanas que estamos en la Escuela de Ministerios, que voy a dejar que se presenten. Paz de Cristo, mi nombre es Alison Jocabet Morales Rueda. Paz de Cristo, mi nombre es Denisa Medina López. Y damos la bienvenida a nuestro pastor. Amén, amén, hermano, su servidor, Pastor Óscar Constantino Rodas. Bueno, pues el día de hoy quisiéramos platicar un poquito con usted. Creo que todos los que conocemos a Cristo tenemos cada quien su propia historia. Me gusta estar aquí con todos porque todos hemos conocido a Cristo de modos diferentes, al menos nosotros cuatro. Yo nací en la iglesia, Ali desde chiquita estuvo en la iglesia, pero luego como que se alejó y gracias a Dios está de regreso. Y Vini llegó ya más grandecita, pero ya estamos todos aquí. Entonces, quisiéramos abundar un poquito en lo que es su historia con Cristo, cómo llega Cristo a su vida. Por ahí más o menos preparó Vini unas preguntas y creo que podríamos pues empezar desde el inicio, ¿no? Amén, claro que sí. ¿En dónde nació usted? ¿Dónde creció? ¿Cómo fue su infancia? Amén. Yo como cualquier niño chiapaneco nací el 11 de marzo del 73 en un municipio llamado Tuzantán. Tuzantán. El matrimonio compuesto por Aarón Constantino y Sara Rodas. Soy el último descendiente de esta pareja. Soy el hijo número 6 y pues desafortunadamente vengo de una familia disfuncional. Papá y mamá se separaron cuando yo tenía año y medio. Crecí sin conocer a mamá en los primeros años de mi vida. Pues todo eso era eh, una preparación para lo que vendría después. El ser humano tiene que tomar decisiones, ya sea irse al mundo de las drogas, al mundo del alcoholismo, o tomar la decisión de servir a Dios. Así es la historia, todo empieza así, un 11 de marzo de 1973. Su vida antes de conocer a Cristo, si nos puede contar un poco cómo fue antes de que usted se acercara a Él y Amén, claro que sí. Tenía yo 15 años escasamente, estaba estudiando el tercer año de secundaria en la Escuela Benemérito de las Américas, la ciudad de Huixtla, Chiapas. Por cuestiones de salud de un sobrino, mi hermano empezó a llegar a la iglesia apostólica de Estación Tuzantán y yo me congregaba en la iglesia Pentecostés Príncipe de Paz en ese entonces y decidí acompañar a mi hermano a la iglesia apostólica. En esa edad de 15 años uno tiene muchos planes, tiene muchos sueños, muchos anhelos, pero a los 15 años que llego a la iglesia apostólica, ese primer domingo tuve una experiencia personal con el Espíritu Santo en el altar. Eso hizo cambiar mis expectativas, dejé mis sueños para seguir los sueños de Dios. Entonces, escasos 15 años, no podría decirles mucha experiencia en la vida, ni tampoco poder decirles que tuvimos una vida escandalosa en el pecado, ya que mi padre era un hombre muy estricto en esa situación, así que pues no tuvimos, gracias a Dios, esa experiencia de los vicios, del tabaco, del alcohol. Siempre estábamos en casa, en la escuela o en la parcela colaborando con la familia. Escuchaba a un predicador que hablaba acerca de el texto que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, y explicaba que el amor de Dios es tan perfecto, tan completo, que puede darte el amor de un padre y el amor de una madre. O sea, el amor de Dios no es como que exclusivo del Padre, aunque es nuestro Padre, su amor es tan completo que puede llenarlo todo de ese amor. Tu experiencia en este aspecto específico con Dios, ¿cómo sería?
Bueno, ¿qué podría decir? En Dios he encontrado todo. Dios es lo que llenó todo mi vacío existencial, mi vacío familiar, mi vacío de las emociones, de los sentimientos, porque a los escasos 16 años, un año después de bautizarme, acepté el llamado a la pastoral, salí de casa y desde entonces ya estamos hablando de más de 30 años de servicio pastoral. Entonces, en el Señor he encontrado la plenitud de todo. Por ejemplo, usted dice que después del año de bautizarse fue y hizo el llamado de pastor. ¿Le fue difícil dejar su hogar? Pues difícil, no podríamos describirlo de esa forma, ya que pues en la casa siempre estábamos ocupados en muchas cosas, pero tomar la decisión de salir al campo después, hablando de 15 años, hablamos de un adolescente todavía, 16 años, un hombre que aún no tiene su mayoría de edad, pero más sin embargo, confiando en las promesas de Dios, tomé la decisión de salir de casa, aceptar el llamado, recibir la primera congregación en Islamapita, Chiapas, y entonces aceptar con todo lo que esto implica. Mas, sin embargo, Dios ha sido para mí el sustentador, el proveedor. He encontrado todo en el Señor. Él ha suplido mis necesidades. Puedo estar confiado, puedo estar seguro de que Él siempre tiene el control de todas las cosas. Estando en su primera iglesia que le dieron como pastor, ¿cuántos años estuvo en esa iglesia y a partir de ahí a qué iglesia lo movieron? Bueno, decía yo que a los 16 años recibí la primera iglesia, un adolescente con muchas dudas también, con mucha inquietud, con mucho temor a veces. Estuvimos ahí en Islamapita año y 3 meses escasamente. De ahí me movieron a la iglesia de Pijijiapan. En Pijijiapan tenía yo 17 años y en Pijijiapan contraje matrimonio con mi esposa Raquel Pérez Cortés. Entonces, pues uno va escalando en el ministerio, va adquiriendo experiencias. La vida nos enseña a través de las experiencias, con los golpes de la vida, los dolores, las angustias, pero ningún aprendizaje este, es fácil. Todo aprendizaje requiere lágrimas, sudor, esfuerzo, más todo ese amalgamiento de experiencias nos proyectan a un futuro mejor y un servicio mejor en la obra del Señor. Pastor, y como precisamente hablando de su matrimonio, al igual que su ministerio, pues ya son muchos años también con su esposa, eh, ¿cómo cree usted o qué cree usted que es lo ideal para, por ejemplo, jóvenes que están en edad todavía de encontrar a su esposo o su esposa con la que deben pues formar un equipo para servir a Dios? ¿Qué cree usted que es como que lo elemental o lo ideal? Bueno, cada persona es diferente, cada persona tiene una cosmovisión diferente, una idiosincrasia diferente. Más bien me parece a mí que cada persona tiene que definir su sueño y su visión, porque nuestros sueños y nuestras visiones van a formar nuestra vida. 17 años pensando como adulto, teniendo una iglesia a su cargo, teniendo gente a cargo mío. A 17 años todavía no tenía la mayoría de edad, como bien se dice aquí en México, ¿no? 18 años es la edad adulta. Entonces, como un adolescente es responsable de personas, de matrimonios, de gente adulta, y cómo formar una vida, un matrimonio. Más sin embargo, hay también jóvenes adultos, 30, 40 años, que tienen una mentalidad infantil, que no tienen sueños, que no tienen visiones, que no han aprendido a esforzarse y dependen siempre de papá y mamá. Creo yo que Dios no se equivoca. El venir de una familia disfuncional me capacitó, me preparó para enfrentarme a la vida, a la adversidad, a la escasez de muchas cosas y a pelear siempre confiando en la gracia de Dios. 33 años de matrimonio a la fecha. No ha sido fácil porque no existe un matrimonio perfecto. Los matrimonios se construyen a raíz del deseo de dos personas.
Si dos personas deciden vivir juntos, a pesar de la situación que se dé, porque no hay humano perfecto, cada ser humano tiene diferentes debilidades, tiene diferentes limitantes, pero cuando se deciden vivir juntos, se construye el reino de lo nuestro, se va construyendo poco a poco entre los dos, se construye no mi reino, no tu reino, sino el reino de lo nuestro, el reino de la pareja. Creo yo sí que si los jóvenes tuviesen una visión definida, lo que quieren ser en la vida y para dónde van, es más fácil eh, elegir a su compañero o compañera de vida. Yo le quisiera hacer una pregunta. Usted que tomó a los 16 años primero una iglesia, después a los 17 otra, me imagino que no debió haber sido fácil, porque a veces las personas más grandes nos hacen menos por ser jóvenes. Y usted dirigiendo una iglesia a temprana edad, ¿cómo ese fue ese proceso? ¿Usted no llegó a un momento en el que quiso decir, no puedo o ya no quiero? No precisamente porque las dificultades te fortalecen. Desafío cuidado hace hijos inútiles. Entonces, vuelvo a repetir, proceder de una familia disfuncional fortaleció mi carácter. Estuve a cargo de la primera iglesia de 16 años, 17 años la segunda iglesia. Aprender a lidiar con hombres adultos, con personas adultas que no precisamente tuviesen el deseo de dejarse pastorear por un adolescente. Más sin embargo, la firmeza en la visión que uno tiene nos mantiene estar siempre firmes. Me parece a mí que debiéramos ser como la brújula. La brújula nunca cambia de dirección. La brújula siempre se mantiene al norte. Si nosotros siempre mantenemos nuestra visión en Cristo, vamos a poder afrontar cualquier obstáculo y salir adelante confiando en la única promesa que Dios le hace a Jeremías, y pelearán contra ti, mas no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. Pues sí, creo que es algo tan elemental en la vida de todo el que camina con Cristo, el estar fundado en la roca inamovible. Yo creo que es súper importante. Y posteriormente, cuando llegan los hijos a su matrimonio, ¿cuántos años tenía usted cuando nació su primer hijo? Bueno, eh, tuvimos mi esposo y yo 3 años antes de que inicie Saúl a nuestra vida. Saúl es el primer niño que Dios nos regaló y estuvimos mucho tiempo orando y ayunando por él, ya que lo normal es que en un matrimonio al año la esposa quede embarazada y nazca el primer niño. Eso es lo normal, Lo que se lo espera, que se ¿no? espera, ¿no? Lo normalmente hablando, ¿no? Eh, mm, Estamos hablando de un matrimonio donde no había ningún cuido para que no hubiese familia. Pasó el primer año, pasó el segundo año, pasó el tercer año y entonces a Dios le plació darnos a Saúl, quien vino a hacer la alegría de la casa, cumpliendo precisamente el significado de su nombre, Saúl, que significa pedido, ¿no? Entonces pedimos a Dios siempre que Él nos regalara a un integrante más a la familia y Saúl vino a llenar ese espacio que hacía falta en casa. Y después cuando llegaron sus demás hijos, ¿cómo fue la dinámica con su esposa, con la iglesia, ya teniendo pues a sus tres hijos desde pequeños? En mi caso, por ejemplo, nosotros pues también fuimos muchos hermanos y todo. Y mi mamá siempre me contaba que cuando ellos estaban recién casados y veían, por ejemplo, a los niños en la iglesia corriendo o haciendo desastre y en algún momento le llegaron a aconsejar a las hermanas que no permitieran eso. Las hermanas les decían, es que ustedes no tienen hijos, por eso no saben, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿cómo fue su dinámica con sus hijos y con la iglesia y todo eso? Bueno, todo depende, por eso decía yo hace ratos que todo depende de la cosmovisión de cada quien, de la educación que cada quien tiene, la formación. Cuando nace Saúl, está a punto de nacer Saúl,
A mí me mueven de Pijijiapan y vengo a desarrollar un servicio de diaconado en la segunda iglesia, bajo el pastorado del hermano Joel Flores, ya fallecido. Me mandan a cumplir un trabajo evangelístico en Villaflores. Mi esposa está embarazada de Saúl. Debido a la situación financiera, decidí solicitar un permiso. Nace Saúl, yo estoy siendo empleado en una empresa de artículos de belleza en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llamada Kobe Artículos de Belleza, distribuidora de productos de champú Banar. Estuve 4 años en la empresa como jefe de almacén. Nació Saúl, luego nació Deborita, y a la edad de 21 años vuelvo a ser reinstalado en el ministerio pastoral en Estación Tuzantán. Los niños crecen educados por mi esposa, quien desarrolló en ellos un temor a Dios y un respeto a la iglesia. Mis hijos siempre estaban sentados al lado de mi esposa, siempre en los cultos, no se movían de ahí, siempre estaban ahí. Así fueron instruidos por mi esposa. 5 años después de Deborita, 6 años después, perdón, viene Moisés, quien nació en el año 2000. Entonces, pues todos mis hijos fueron instruidos por mi esposa a respetar el templo, a respetar la casa de Dios y a estar sentados siempre en primer fila con mi esposa. Creo que como padres debe ser una alegría, un gozo el que sus hijos hayan crecido en la iglesia y estén actualmente en la iglesia, que sigan ahí. Creo que como hijos de pastor a veces no es algo sencillo, no es algo fácil. Desafortunadamente vemos muchos casos de hijos de pastores que se alejan de la iglesia, que quizá pues mm, fueron lastimados de algún modo y no pudieron sanar correctamente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia al ver crecer a sus hijos en la iglesia, al ver al menos a Saúl pues casarse en la iglesia, estar con su familia ahora aquí? ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Bueno, creo yo que el mayor gozo de un padre es ver a sus hijos caminar en la verdad. Eh, Creo yo que un albañil, al final de cuentas, espera que su hijo sea albañil igual que él, por lo que ve a diario desempeñar su función y su trabajo. Nosotros como pastores, mis hijos, por lo que veían en casa siempre, el testimonio de papá y mamá, ellos fueron amando la obra, se han involucrado en la iglesia. Mis hijos no han tenido necesidad de tener un padre espiritual alterno. Nosotros hemos sido padres espirituales y padres biológicos de ellos. Deborita decidió bautizarse a los 11 años, no nos dijo que se iba a bautizar, simplemente pasó el día del llamamiento del bautismo. Creo que no ha sido fácil sus vidas como hijos de pastor, ¿no? Hay un concepto que dicen que hijo de pastor es lo peor. Desafortunadamente, la gente que está fuera de la familia pastoral no puede entender todo lo que esto significa. La pastoral es lidiar con muchísimos pensamientos, muchísimas familias que piensan diferentes, que tienen ideas propias, y la pastoral es poder acompañarles en ese proceso de vida, acompañarles a cada familia, y muchas veces se confrontan las ideas pastorales y las ideas de la congregación, y al final de cuentas a veces los hijos quedan en medio del fuego cruzado. Hemos tratado de evitar eso con mis hijos, de que ellos no son hijos perfectos porque no existen hijos perfectos, pero son hijos que aman a Dios, que caminan con Dios, que sirven a Dios por amor, porque son agradecidos por todo lo que Dios les ha dado. Y ahora en esta etapa, bueno, pues sus hijos ya son más grandes, este, ¿cómo fue esta transición a vivir aquí en Tuxtla? Y bueno, ahora con su nombramiento como obispo, ¿es algo que usted como que en algún momento creyó que sucedería, su nombramiento como obispo? Bueno, la transición a Tuxtla para ellos ha sido muy fácil, porque
pues mis suegros viven aquí en Tuxtla, aquí en Terán. Y siempre donde estábamos nosotros, ya sea en Tuzantán, ya sea en Libertad, ya sea en la Ciudad de México, siempre ellos viajaban a casa de los abuelos cierto tiempo de vacaciones de las escuelas y convivían en la congregación de la Segunda Iglesia. Y entonces para ellos es muy normal, siempre fueron de Tuxtla Gutiérrez. Moisés, Saúl y Débora nacieron en Tuxtla Gutiérrez. Moisés nació también aquí en Tuxtla Gutiérrez. La diferencia es que Saúl y Débora nacieron en el Seguro Social y Moisés en el Hospital Regional. Entonces los tres son de Tuxtla. Nosotros venimos a pastorear aquí, sí, para mí no es lo mismo, no ha sido fácil. La pastoral en la provincia no es lo mismo que la pastoral en la ciudad, desafortunadamente. Ahora bien, con el cargo del obispado, pues es un ministerio de servicio. Nosotros en lo particular no teníamos ni siquiera pensado ocupar este puesto debido a que hay personas más capacitadas y más preparadas en otros ámbitos intelectuales en el distrito. Aquí se cumple la palabra de Dios, que es por gracia. A Dios le plació en su infinita gracia ponerme en este puesto de servicio. El obispado no es un ministerio de ejercicio de autoridad en el concepto de un autoritarismo, sino que es el ejercicio de un servicio de pastoral a otros. ¿Mm? Aunque la palabra episcopos es supervisor sobre de, el trabajo de supervisión no se puede dar si no hay un acercamiento a los pastores, si no hay un entendimiento de los pastores, al entender su problemática, sus necesidades, todo lo que esto conlleva, problemas financieros, familiares, no sé, de todo tipo. Entonces, estamos aquí viviendo una experiencia nueva para nosotros. La Biblia dice que si alegan el obispado, buena obra desea. Mas, sin embargo, uno tiene que reconocer siempre sus limitaciones. Uno tiene que saber, reconocer hasta dónde podemos servir, hasta dónde podemos llegar. Entonces, por lo mismo, yo conociendo mi servicio pastoral, conociendo mi capacidad intelectual, conociendo mis limitantes como humano, nunca pensé estar en este puesto. A Dios le plació ponerme aquí por gracia y aquí estamos para servir. Creo que es lo ideal y es lo más importante porque pues, la palabra dice que el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos, ¿no? Eso es algo que es tan clave y lo vimos en la vida de Jesús cuando estuvo físicamente en la tierra, él servía a los demás y es lo que nos enseñó. Este, y creo que Dios es lo que ve, la intención del corazón, qué tan genuino es nuestro servicio, qué tan entregados realmente estamos. Bueno, pastor, al menos yo tengo el placer de conocerlo desde hace un poquito más de tiempo, desde antes que estuviera aquí, y pues estuvimos ya no tan cerca, pero sabemos que hubo un tiempo en el que la enfermedad tocó a su puerta y estuvo presente de una manera muy intensa en su vida. Quisiera que nos hable un poquito de esto. Sí, 2010 es un año inolvidable para nosotros como familia. 2010. 2010, eh, una noche del 2010, comienzo a sentir el cuerpo extraño, algo, una sensación que nunca había tenido, no sabía qué era. Después me enteré que era la presión alta. Nunca había sufrido de presión alta y pues no sabía qué era. Una desesperación, una locura, querer salir corriendo. Las fuerzas me faltaban. Me hacen una prueba de glucosa con un glucómetro con el doctor de la esquina. Mis hijos me sacan casi a rastras, no podía mover. Y el glucómetro no alcanzó a medir la cantidad de glucosa en mi sangre. El doctor me dice, debe tener por lo menos 800 de glucosa porque el glucómetro ya no lo mide, el glucómetro comenzó a sonar y ya no alcanzó a medir. Eso fue fatal para nosotros. Yo pesaba 127 kilos, un poquito más gordito que hoy, y la glucosa se elevó demasiado y 3 meses, fueron 3 meses de lucha. En 3 meses perdí como, ¿qué será?
como 70 kilos en 3 meses. Me quedé en los puros huesos, cambié toda la ropa porque no me venía ninguna de la ropa que tenía. Pensé que iba a morirme, no me podía levantarme de la cama porque me daba vueltas todo. Hay una crisis emocional muy fuerte. No puedo comer porque cuando veo el alimento pienso en la glucosa y no puedo comer. Entonces fue toda una crisis de salud física, emocional, espiritual. Mi amada esposa y mis hijos estuvieron conmigo, vivieron ese proceso. La iglesia de Tuzantán, una iglesia muy fiel, muy amorosa, que era mi segundo pastorado allí. A Tuzantán lo pastoreé la primera vez 5 años y la segunda vez la pastoreé 11 años y medio. En esta segundo pastorado, 2010 que les comento, la iglesia entró en 40 días de ayuno por mí, en cadena, en el templo. Los hermanos llegaban a ayunar al templo todos los días por 40 días. Había días que habían 3, 4 hermanos, había días que había 10, 15 hermanos, y durante 40 días estuvieron orando al Señor por mí, y al término de los 40 días el Señor sanó totalmente la glucosa de mi cuerpo. Los médicos no entendieron qué pasó, me dijeron que pudo haber sido una diabetes medicamentosa, una diabetes por cuestiones del sobrepeso. Bueno, me dijeron muchas cosas, pero no entendían por qué después de 3 meses mi cuerpo estaba totalmente sano. El médico me dijo, después de hacerme los estudios generales de sangre y todo lo que me hicieron, me dijeron que ya no tenía que tomar ningún medicamento, que pudiese comer lo que yo quisiera. Y desafortunadamente fueron muchos meses con el peso muy bajo, 70 kilos. Yo mido 1,85, entonces mi peso normal son de 85 kilos. Estuve pesando 70 kilos por varios meses, 2, 3 años, hasta que en el 2015 el Señor le plació también moverme aquí a la primera de Tuxtla, porque no es un cambio que yo solicité o que el obispo de distrito haya pensado en mí para moverme a Tuxtla, sino que la honorable mesa directiva en ese entonces, la administración pasada del hermano Samuel, decidió moverme a la primera de Tuxtla. Llegué aquí en el 2015, perdí la dieta, ya creo ando por ahí de los 120 kilos en estos momentos, y fue toda una crisis, pero también una experiencia, saber que tu vida está en las manos de Dios y que aunque tu vida no sea perfecta, Dios tiene planes para contigo. Eso es lo más emocionante, que un Dios perfecto siempre está al pendiente de seres humanos imperfectos como nosotros. Sí, es algo maravilloso ver los milagros de Dios de cerca, porque a veces uno los lee en la Biblia, lo escucha de los demás, y sí lo sabe y lo entiende y uno sabe que es real, pero cuando a uno le toca vivirlo en carne propia y sabe que el proceso es difícil, pero al final está la victoria, es algo totalmente diferente, es algo que, que te obliga a acercarte más a Dios totalmente. Y una vez estando del otro lado, pues es como que, al menos yo creo que tenemos como la obligación de decirle a los demás lo que Dios hizo en Amén, nuestras así es, vidas. así es. Y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en que uno como cristiano encuentra en la iglesia un apoyo que muchas veces no encontramos ni siquiera en la familia de sangre. Creo que la iglesia es una fuerza, es un apoyo tan grande y me gustaría que usted me cuente, o sea, como no solo como pastor, sino como cristiano y miembro de la iglesia, ¿qué ha sido para usted la iglesia? ¿Cómo puede definirlo en su vida? La iglesia es una comunidad de fe, es una comunidad de amor. Y yo siempre he dicho que la iglesia es como los dedos de la mano. No todos son parejos, pero son parte del mismo cuerpo. Entonces, la iglesia siempre está al pendiente de las necesidades pastorales según sus propias capacidades. Y la iglesia
suple también la necesidad afectiva. Hay en la iglesia familias que siempre están al pendiente de la familia pastoral, y entonces la iglesia para mí ha sido una familia desde los 16 años. Dios me ha dado a través de la iglesia esposa, hijos. Dios me ha dado a través de la iglesia una posición. Dios me ha dado a través de la iglesia todo lo que soy. Todo lo que soy se lo debo a Dios y a su iglesia. La iglesia es para mí la máxima expresión de amor de Dios para con nosotros. Si no reconociéramos lo que la iglesia hace por los pastores, seríamos malatos. Todas las iglesias que he pastoreado, desde Islamapita hasta esta, que es la última iglesia que llevo pastoreando, todas han cumplido las expectativas que el Señor ha puesto en mí para con ellos. Así que no tengo nada que decir de la iglesia. La iglesia ama profundamente a las familias pastorales. Y creo que esto debimos preguntarlo desde el principio, pero no está de más. ¿Cómo ha sido tal cual su recorrido por las iglesias? ¿Cuántas y cuáles son las iglesias que ha pastoreado hasta hoy? Bueno, podemos medir mi experiencia pastoral iniciando de los 16 años en la iglesia de Islamapita, luego un año y meses también en la iglesia de Pijijiapan. Después de Pijijiapan me enviaron como evangelista a Villaflores. Después de Villaflores tengo un receso de 4 años, un permiso. Después del permiso pastoreo Tuzantán 5 años. Después de Tuzantán me elevan al puesto de presbítero y me envían a la iglesia del Carmen, Chiapas. Estando en el Carmen, por necesidades económicas, tuve que solicitar un segundo permiso para irme a trabajar a la Ciudad de México. Pero llegando a la Ciudad de México, el obispo, un gran amigo mío, hermano Guillermo Martínez Lugo, de la Ciudad de México, no permite que yo trabaje en lo secular y me da una misión, una célula en Ecatepec, Estado de México. Y Dios pone los medios para que el distrito me dé el dinero para comprar la propiedad en la Laguna de Ecatepec, Estado de México, y fundar ahí lo que hoy se conoce como la Iglesia de la Laguna. Entonces lo que para mí era el proyecto de un tiempo de trabajo se convirtió en la plantación de una iglesia que hoy es cabecera presbiterial. En el Face usted puede accesar a buscar la Iglesia de la Laguna, Ecatepec, Estado de México, y ahí va a encontrar una hermosa iglesia, familias muy amadas por mí, quienes fueron las piedras principales de la formación de esa iglesia. Gloria al Señor, la hermana, la familia Vadillo, por ejemplo, gloria al Señor, familias muy fuertes en el trabajo pastoral, a Janet, a Mireya, a Víctor, a la mamacita de ellos, que se me escapa su nombre ahorita, la hermana Beatriz, a la hermana Irene, Alejandro, y los famosos hermanos Montes de Santa Rosa, fueron las bases de fundación de la Iglesia de la Laguna de Ecatepec, Estado de México. De ahí regreso otra vez a Chiapas a pastorear la Iglesia de la Libertad. Tuvimos como 1 año y medio en Libertad, y de Libertad me regresan a Tuzantán, donde estuve 11 años y medio, pastoreo en Tuzantán. Recibí un grupito pequeño como de 70 miembros y entregué una iglesia de casi 200 miembros, construyendo un templo de 20 metros de ancho por 30. Y de allí, de Tuzantán, ya me envían aquí. Estoy por cumplir 8 años aquí en la primera de Tuxtla. En este mes de octubre, si no mal recuerdo, cumplimos 8 años aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Cuántos años lleva y pues cómo ha sido su proceso pues de pasar de, pues bueno, no de pasar, sino de, se podría decir de ascender, ¿no? De tener un nuevo cargo. ¿Cómo ha sido su proceso? Sé que no es un proceso fácil porque todo aquí en esta vida cuesta, pero pues sabemos que que usted tiene el respaldo de Dios, entonces si nos puede contar más o menos. Lo bueno de la Iglesia Apostólica es que nuestros episcopados duran 4 años por elección pastoral. Eso significa que todos los pastores tienen el derecho de votar y ser votados para un puesto dentro de nuestra institución. Entonces, nuestro episcopado inició apenas vamos a cumplir 1 año, cumplimos el mes de marzo,
Estamos ya en el segundo año, entrando al segundo año, y nos faltan 2 años de servicio, entonces 3 años. Eh, ya sin contar este año, pues 2 años, ¿no? Y entonces, pues, eh, yo creo que Pastorear Pastores es una empresa difícil, pero cuando buscamos primeramente la presencia del Señor, la gracia de Dios, el Señor suple todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Y este año que estamos a cargo del obispado de este distrito Tuxtla, hemos hecho algunos acomodos pastorales. Agradezco a los pastores que han tomado en cuenta nuestras indicaciones. Hemos apoyado también algunas congregaciones de parte del Tesoro del Distrito. Hemos solicitado apoyos a la Nacional para la construcción de templos. Agradezco a la Iglesia Nacional, a esta directiva y la anterior, que gustosamente han aportado para el Distrito Tuxtla. Y no hay nada mejor que pastorear con el espíritu del servicio. No hay nada mejor. Amén. ¿Siente que desde que es obispo ha cambiado algo en su casa, en su familia, por lo mismo que tiene que estar viajando y todo eso? Pues yo creo que los cambios han sido buenos, aunque desgastantes. Es una mayor responsabilidad porque desafortunadamente el distrito no tiene la capacidad económica como para dedicarme 100% al obispado. Tenemos en mente la construcción de la casa episcopal, pero para eso aún nos falta mucho. Por eso tenemos que pastorear y también supervisar el distrito. Es una doble función, es un doble trabajo, una doble encomienda. Y la familia es la que sale más afectada porque tengo que estar fuera cuando estoy en la ciudad para visitar a algunos hermanos de la congregación, y cuando estoy fuera visitando iglesias, pues es totalmente fuera de la ciudad. Y hay lugares donde no hay señales de teléfonos, entonces estamos totalmente incomunicados, como la zona sierra, ¿no? La zona sierra de Chiapas, la zona de la Frailesca. Pero creo yo que cambios en otro sentido no ha habido, porque seguimos siendo los mismos, seguimos viviendo igual y estamos siempre dispuestos a servir. Ahorita como a cargo del obispado, no sé si podría mencionarnos algunos de los planes que tiene a futuro pues para el distrito y algunos planes que pues ya se han cumplido. Bueno, tenemos algunos planes interesantes. Eh, Número uno, tenemos el plan de la compra de la propiedad para construir el auditorio del distrito para celebrar nuestras convenciones. Teníamos pensado hacerlo en la costa. En esta última reunión de presbíteros decidimos hacerlo aquí en el centro. Estamos viendo una propiedad aquí por Berriozábal, está por definirse. La otra propuesta que tenemos es que para el próximo año empecemos la construcción en los terrenos del distrito que tenemos ya adquiridos, 4 lotes de hace más de 20 años. Creo que el distrito compró esa propiedad, construir lo que serán las oficinas episcopales y el centro de estudio del Instituto Bíblico. Entonces son dos proyectos que tenemos. Esperamos que entren en funcionamiento el siguiente año estos proyectos. Y en lo que particular que se ha logrado es la implementación de nuevas congregaciones. Se han dado de alta como iglesias en plantación: la iglesia de Chahuites, la iglesia de Las Granjas, la sexta iglesia de Tuxtla, la iglesia de Mapastepec, la iglesia de Pino Suárez y últimamente la iglesia de Tonalá. Y estamos apoyando y gestionando apoyos para la construcción de nuevos templos, como es el templo de Huixtla, el templo de Mapa, el templo de Chahuites, la construcción de un auditorio también para la iglesia del Porvenir, y llegaba concluyendo el domo que está construyendo el hermano Fausto, el presbítero Fausto. Pues creo que hemos abarcado pues bastante. A bastantes áreas de su vida. Creo que hemos como que ya comentado suficiente acerca de su caminar con Cristo y quisiera ponerlo ahí a pensar de rapidito, si pudiera definir su vida con Cristo en unas 2 o 3 palabras,
¿cómo sería? O sea, yo sé que es un poco complicado definir las cosas en pocas palabras, pero creo que cada uno con las experiencias, con la cercanía o la lejanía que podemos tener con Dios, tenemos como que algo que distingue nuestra vida con Cristo. En su caso, ¿cómo sería? Bueno, si tratamos de definir en pocas palabras mi vida para con Dios, mi vida para con Dios es una vida agradecida. No tengo nada que reclamar, lo tengo todo. Es una vida agradecida para con Dios. Una vida satisfecha, estoy contento con lo que tengo. Soy feliz por lo que Dios me ha dado, por la familia, por el ministerio, por lo que Dios me ha dado, y si a Dios le place añadirme más a esto, yo estoy contento. ¿Qué es lo esencial en la vida? El tener agradecimiento con lo que Dios nos da. La palabra dice que hay que agradecer a Dios por todo, absolutamente. Y aunque no siempre es fácil, creo que es lo elemental. Así que vamos a concluir el día de hoy, pues, esta entrevista, plática. Y pues queremos agradecerle, Pastor, por aceptar, por darnos un poquito de tiempo en su agenda, que últimamente está más apretada de lo normal. Pero pues qué bueno que se dio la oportunidad de estar con nosotros. Creo que nos ayuda principalmente, o sea, primeramente a nosotras conocer su experiencia, pero esperamos que también a quienes vean este video. Pues agradecemos, mi pastor y obispo, el tiempo que nos ha brindado para esta entrevista y nos enseñó un poco más de su vida, nos dio la oportunidad de conocerlo un poco más a fondo. Tal vez si alguna de nosotras no nos hayamos tomado la molestia de conocerlo más a fondo, de sus experiencias, siento que como persona, como servidor de Cristo, es un gran ejemplo a seguir, que desde su juventud entregarle su vida a Cristo no fue fácil, pero mientras tengamos ese enfoque, pues, y las manos de Cristo estén en nosotros, todo saldrá bien. Amén, amén. Mucho gusto, muchachas. Y antes de terminar, Pastor, ¿qué podría decirle a alguien que está dudando en acercarse a Cristo o no acercarse a Él? Yo le podría decir a alguien que está pensando acercarse al Señor, es la mejor experiencia que puedes tener. Cristo no falla. Si lo has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Los hombres, los seres humanos, somos seres imperfectos, y si pones tus ojos en nosotros, vas a ver en nosotros imperfección, vas a ver en nosotros debilidad, pero si pones tus ojos en Cristo, vas a estar completo. Dios te bendiga.